Continuamos con las ecuaciones de la recta. En esta segunda parte vamos a enlazar con el final del vídeo anterior. La ecuación general de la recta vimos que era un coeficiente que multiplica x más un coeficiente que multiplica la variable y más un término independiente. Veníamos de la ecuación continua cartesiana de tal manera que a todo lo que multiplica la variable x lo voy a llamar a mayúscula, a todo lo que multiplica la variable y, incluido el signo, lo voy a llamar b mayúscula, y al término independiente lo vamos a llamar c. Y llegamos a la conocida expresión de la ecuación general de a por x más bi más c, donde a, b y c son números reales. Fijaros que a coincide con la segunda componente del vector, sería u sub i, mientras que b coincide con el opuesto de la primera componente. El vector u de coordenadas ux, ui es un vector paralelo a la recta, que se llama vector director, que vamos a ver ahora gráficamente. Ese vector tiene la misma inclinación que la recta. Vamos a operar en esta ecuación general de tal manera que vamos a obtener la ecuación explícita. La ecuación explícita es aquella donde la variable y queda despejada de manera explícita. Pues tan sencillo como coger la ecuación general y dejamos a la izquierda todo lo que depende de la variable y llevamos a la derecha lo que depende de la variable x y el término independiente. Ahora, el factor b, que multiplica la variable y, va a pasar a la derecha dividiendo y nos va a quedar menos a partido b multiplicado por la variable x menos c partido b. Este factor, fijaros cómo va a quedar. A hemos dicho que era la segunda componente de vector, u sub i. Por lo tanto, menos a será igual a menos u sub i. B era el opuesto de la primera componente del vector. Por lo tanto, b es igual a menos u sub x. Signo menos con signo menos cancelan y nos queda u sub i partido u sub x. Esa es la definición de la pendiente de un vector. Un vector de dos dimensiones, la pendiente se obtiene como segunda componente entre primera. Eso lo vimos en el tema de vectores y también en el tema de números complejos. Al factor menos c partido b vamos a llamar n. De tal manera que es común expresar la forma explícita de la recta como i igual a mx más n, donde m y n son números reales. Vamos a comprender geométricamente qué significa m y qué significa n. Para ello, dibujo dos puntos cualesquiera del plano y punto de inicio, punto de fin, voy a tener un vector. El vector u, primera componente ux, segunda componente ui. Este vector va a ser paralelo a la recta R, esta recta de trazo rojo que acabo de dibujar. Vector y recta tienen la misma inclinación, por lo tanto van a formar el mismo ángulo con el eje horizontal. Este ángulo alfa es el ángulo que forma el vector y la recta con el eje horizontal. Como comparten el mismo ángulo, significa que la tangente de ese ángulo, si recordamos, la tangente de este ángulo es igual a la pendiente, de manera que la pendiente del vector u coincide con la pendiente de la recta R. ¿Cómo se calculaba la pendiente? Como la tangente del ángulo y en dos dimensiones se obtenía como segunda componente entre primera. U sub i partido u sub x. Por eso este factor que nos apareció aquí lo hemos llamado la pendiente de la recta porque a su vez es la pendiente del vector director. M, muy importante, es la pendiente de la recta que también coincide con la pendiente del vector director, del vector paralelo a la recta. ¿Quién sería n? Muy sencillo. Fijaros qué ocurre cuando yo en la ecuación explícita hago x igual a 0. Si hago x igual a 0, me quedará y igual a m por 0 más n, de tal manera que la imagen y será igual a n. Esto genera el punto 0n. 0n significa que este punto es el corte de la recta con el eje vertical, lo que se llama ordenada en el origen. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la ordenada? Recuerdo que la ordenada es la segunda componente. Eje de abscisas, eje horizontal, eje de ordenadas, eje vertical. Pues bien, este punto, el 0n, nos da el corte de la recta con el eje vertical. Pues bien, podemos decir que n es la segunda componente de ese punto y por eso se dice ordenada en el origen. Resumiendo, la forma explícita de la recta nos relaciona la variable y con la variable x, con el concepto de pendiente de la recta y con el concepto de ordenada en el origen. En el siguiente vídeo terminaremos con las ecuaciones de la recta.